Bueno, seguimos en nuestra reunión del domingo del Día del Señor, donde nos juntamos para adorar al Señor, como estuvimos adorando, como estuvimos orando. Bueno, y ahora llega la parte de abrir la Escritura, ¿verdad? Y poder analizar y escudriñar mi vida delante de las Escrituras, porque para eso nos juntamos, para escudriñar nuestra vida delante de las Escrituras. Entonces, lindo saber, ¿verdad?, que la Iglesia de Cristo se reúne para autoanalizarse cada uno, ¿verdad? ¿Y para qué? Para poder vivir una vida que traiga gloria al nombre de Dios, una vida fuera, ¿verdad?, de los templos, ¿sí? Sino que nuestro diario vivir sea para la gloria de Cristo. Vamos a orar para que Dios guíe esta predicación. Señor, es un gozo, Señor amado, seguir sirviéndote, Padre. Gracias porque es un privilegio, Padre amado, de poder estar en tu día con los hermanos, este cuerpo que tú has redimido con tu sangre, lo has salvado, lo has puesto aparte para que te escuchemos. Pero no solamente para que te escuchemos, sino, Padre, para que vivamos tu palabra. Señor amado, enséñame, Señor amado, guíame, que tu Espíritu sea el que guíe esta predicación, no sea mentalidad de hombre, no sean mis sentimientos, sino, Padre, que seas tú hablándole a tu iglesia. Empieza por mi vida, quebrantándome, humillándome. Padre, tú sabes, tú me conoces, tú nos conoces, Señor Dios. Tú sabes que somos débiles. Y estamos aquí enfrente de tu palabra, Señor, porque queremos salir fortalecidos, bien alimentados. Padre, porque sabemos que tenemos una guerra espiritual fuera, aquí fuera, Señor. Tenemos un mundo, Padre amado, que es adversario contra todo lo que es de Dios. Por eso necesitamos, Señor amado, el amor, la compasión, la misericordia, la templanza, la humildad, la mansedumbre, Señor amado, el carácter de Cristo en nuestras vidas, para poderlo representar bien y ser un buen soldado de Jesucristo, Señor. La gloria es para ti, la alabanza es para ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y vamos a seguir nuestro estudio de Efesios, ¿verdad? Estamos en el capítulo 5, y tenemos una lectura, Efesios capítulo 5, versículo 1 al 13. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es, en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Bien, bueno, seguimos mirando, ¿verdad?, el estudio de Efesios, y el título que tenemos es Andar como Cristo. ¿Y dónde sacamos el título? Bueno, del versículo 1. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar a nosotros? A Cristo, ¿verdad? A Cristo. No a hombres, no a religiones. Tenemos que imitar a Cristo. Entonces, nuestro andar debe ser como Cristo. Entonces, el tema es cómo debe ser el andar de un cristiano. ¿Cómo debe ser? Bueno, el andar del cristiano tiene que ser como el andar de Cristo. Entonces, estamos mirando las Escrituras, ¿verdad? ¿Para qué? Para aprender más del Señor Jesucristo. Porque Él es nuestro Maestro, Él es el que nos enseña a vivir una vida donde podamos agradar al Padre. Así como Él agradó al Padre, el Padre estuvo siempre contento con el Hijo, porque siempre el Hijo hacía lo que le agradaba al Padre.
así Dios el Padre nos tiene que ver a nosotros viviendo como vivió Cristo. ¿Para qué? Para que Dios se agrade y Él sea glorificado. Él mandó a su Hijo a morir por mí. Yo ahora, mi deber es representar a Cristo aquí en la tierra. Entonces, pero estamos en una época que toda persona es cristiana, ¿verdad? Uno sale a hablar y habla del Evangelio con las personas y todo el mundo es cristiano, todo el mundo. Bueno, todo el mundo se congrega, no todo el mundo, pero la mayoría del mundo se congrega en algún lugar, ¿verdad? Sigue alguna religión y bueno, van los domingos y sí, están ahí y se juntan y cantan y también capaz que leen la Biblia, pero sus vidas, sus frutos son frutos mundanos. Entonces, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que nosotros somos salvos para buenas obras, ¿verdad? Tenemos que ser reconocidos en nuestra sociedad, en nuestra familia, como cristianos. ¿Por qué? Por nuestros frutos, nuestros frutos. Muchas personas hablan y hablan y hablan, pero son palabreros. El tema es lo que tú sabes de la Biblia, vivirlo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que vivirla, cómo tenemos que obedecerla, mirando a Cristo, ¿verdad? Y la persona que ama a Cristo, ¿qué va a hacer? Va a estudiar la vida de Cristo, va a estudiar los evangelios, va a querer conocer ese Cristo que dice que ama y que sigue y que representa, ¿verdad? Cuando alguien representa algo, alguna institución o algo, ¿verdad? ¿Qué hace uno? Se capacita, ¿verdad? Y se va capacitando porque, bueno, yo represento a tal fuerza. Bueno, yo me voy a capacitar para ser cada día mejor, ¿verdad? Para estar dentro de la fuerza y ser útil para la fuerza. Entonces, uno que está en el ejército del Señor Jesucristo, ¿qué va a hacer? Se va a capacitar para ser más útil para el Señor, porque para eso estamos. Obviamente que si no estamos en el ejército del Señor, estamos en el ejército de Satanás, ¿verdad? El mundo no se interesa de Dios, no quiere saber nada de Dios. El cristiano sí se interesa de Dios y quiere crecer, quiere imitar a su Dios. Entonces, quedamos en el versículo 2, capítulo 5. ¿Se acuerdan que estuvo mirando? Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, eso fue lo que estuvimos mirando la primera parte del versículo, andad en amor. ¿Cómo andaba Cristo? Andaba en amor. Bueno, como también Cristo nos amó. ¿Y cómo que nos amó? ¿Qué hizo Cristo? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo Cristo. Bueno, la prueba del amor es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, ¿quieren conocer el amor de Cristo, el amor de Dios? Vean a Cristo allí, el sufrimiento de Cristo allí en la cruz. Y ese es el amor de Dios, el amor del Hijo, el amor del Padre, el amor del Espíritu Santo, ¿verdad? Muriendo el Hijo de Dios allí en la cruz por nosotros. Bueno, entonces, si nosotros somos aquellos que también vimos y valoramos la cruz, que Él murió por mí, que fue un sacrificio vivo por mí, yo ahora soy un sacrificio vivo por Él. ¿Ah? Yo ahora soy un sacrificio vivo por Dios. Yo soy un instrumento para la gloria de Dios. Entonces, debemos tener bien claro nuestro propósito. ¿Para qué me salvó Dios? Para hacer un sacrificio vivo para la gloria de Él. Ese es mi fin. Bueno, por eso la Biblia dice, todo lo que hacéis, hacerlo en palabra, en pensamiento, en actitudes, cómo trabajar, cómo tratar a tu familia, cómo tratar a tu esposa, a tu vecino. ¿Para quién lo hacemos? Para la gloria de Dios, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Entonces, no podemos, ¿verdad? Decir que representamos a Cristo y vivimos una vida impía, porque no estamos dándole la gloria a Dios. Entonces, así como Él se entregó por nosotros y Él vino a esta tierra a darnos ejemplo a cómo vivir y agradar al Padre, así nosotros ahora que nosotros decimos que Él es nuestro Maestro, ¿verdad? Un discípulo hace lo que el Maestro hace. El Maestro va adelante y el discípulo va copiando todo lo que va haciendo el Maestro. ¿Ah? El Maestro dobla, el discípulo dobla. Para allá y así. ¿Ah? Entonces, si nosotros decimos ser cristianos, miramos a Cristo, porque cristiano quiere decir pequeño Cristo. Entonces,
ven que una palabra lleva a la otra siempre a mirar a quién, a Jesucristo, ¿verdad? Entonces debemos ser seguidor de Cristo, y al tener el Espíritu Santo en nuestra vida nos va a llevar a vivir esa vida. ¿Por qué? Porque Dios está dentro mío y yo no soy más fuerte que Dios, ¿tá? Él es el poderoso. Y si el Espíritu de Dios está en mí, me va a llevar a mirar a Cristo. Si no miro a Cristo, me va a humillar. ¿Para qué? Para que yo confiese mis pecados, si me ha apartado. Y yo tengo que seguir a Cristo porque para eso me eligió. No existe el cristiano rebelde, el cristiano del medio, ¿verdad? Porque Dios está en mí. Y si Dios está en mí, Él me va a dominar. No puede ser que yo tenga más poder que Dios. Entonces, debemos reflejar cada uno de nosotros el carácter de Cristo en nuestro diario vivir, ¿verdad? Bueno, y si nos vamos a congregar en un lugar, tenemos que también llevar a nuestra familia, a nuestra esposa, ¿a dónde? A un lugar que sea bíblico, ¿verdad? A un lugar donde veas líderes, hombres, donde aquellos que predican y enseñan a otros, lo mire a Cristo aquí, se asemeja mucho a Cristo. Aquí la Biblia dice que Cristo vivió así, así es. Aquel hermano, vea, por lo menos él hace el esfuerzo e intenta, a pesar que caemos y pecamos, ¿verdad? Desobedecemos porque no somos perfectos. Él sí fue perfecto. Él es perfecto porque Él es Dios, hombre perfecto. Dios, hombre perfecto, Dios perfecto es Él. Por eso seguimos la perfección. Lo seguimos a Él. Bueno, pero un líder tiene que seguirlo a Cristo, ¿verdad? Y nosotros, cuando nos congregamos, tenemos que ir a un lugar donde a sus líderes vean el carácter de Cristo, donde amen a Cristo, no solo de palabras, sino en su diario vivir. Su testimonio tiene que acompañar a aquellos que están confesando, ¿verdad? Aquellos que están hablando. No podemos, ¿verdad?, llevar a nuestra familia a un lugar donde se rían de Cristo, donde pisoteen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí no se ve reflejado Cristo. Y si no está Cristo, ¿quién está? Están los enemigos, el enemigo, ¿verdad? Satanás dominando ese lugar. Cristo está afuera como Apocalipsis golpeando la puerta de la iglesia para el que quiera entrar. La iglesia echó a Cristo, ¿por qué? Por el pecado dentro de la iglesia. Entonces nosotros como cristianos debemos buscar siempre la santidad, ¿verdad? ¿Y con qué buscamos la santidad? Obedeciendo las Escrituras. Y en donde vayamos, donde nos congreguemos, también tienen que buscar la santidad. Entonces, los que andan en Cristo van a amar a Cristo en primer lugar. Él lo dijo, el que ama madre, padre, hijo, hija, trabajo, bueno, lo que sea, más que Dios, no es digno de Dios. ¿Tá? Él tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas, porque Él es el dueño de mi vida. Y si Él es el dueño de mi vida, yo soy de Él, ¿verdad? Y voy a hacer lo que Él quiere, lo que dice tu palabra. Porque para eso me salvó, para eso mandó a su Hijo, para salvarme. Entonces, debemos mirar bien nuestro camino y analizar nuestro camino. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el juicio comienza ¿por dónde? Por la casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? El cristiano. El cristiano es el templo del Espíritu Santo, es la casa de Dios. ¿Y dónde tiene que empezar el juicio? Por mí. Yo tengo que empezar mirándome a mí, ¿verdad? Y me miro yo, miro la Escritura, miro al Hijo de Dios y me veo a mí. Me falta, Señor, pequé, ¿verdad? Y ahí nos vamos perfeccionando. No mirando a los demás, no comparándome con los demás, sino comparándome con lo que dicen las Escrituras. Ahí yo voy a perfeccionarme, no criticando a los demás. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y bueno, en la última parte, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Del versículo 2, que nos faltó el domingo pasado. Bueno, estos sacrificios que en el Antiguo Testamento practicaban los judíos en el templo, era una imagen de lo que iba a venir en el futuro, que era Cristo. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Con los sacrificios que hacían estos hombres, el Padre quedaba, conformaban al Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían es con la sangre del Cordero que mataban, ocultaban el pecado. Pero el pecado quedaba ahí. ¿Tá? El pecado quedaba ahí. Entonces viene Cristo, el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, y quita el pecado. ¿Tá? El sacrificio de Cristo en la cruz fue más perfecto que el sacrificio que hacían los sacerdotes en el templo. ¿Tá? Entonces Dios quedó satisfecho con el sacrificio que hizo su Hijo,
dando su vida por nosotros, por los hijos de Dios, por los escogidos, dando su vida. ¿Para qué? Bueno, para que ahora nosotros demos nuestras vidas para Él. Entonces, el libro de Levítico nos habla de los 5 sacrificios por el pecado, o sea, las 5 ofrendas que debían hacer el pueblo de Israel por el pecado. Bueno, la primera ofrenda, holocausto, también se llama en el antiguo, bueno, quemaban el corderito completamente, y eso lo dice Levítico capítulo 1, versículo 1 al 17. Bueno, el cordero tenía que ser sin falla, ¿tá? Perfecto, nada de perfecto del cordero, y acá nos habla también de la perfección de Cristo. Él era perfecto, es perfecto, como vuelvo lo mismo, hombre perfecto. La segunda ofrenda de grano, de harina o de grano de semilla, ¿verdad? Nos habla del Levítico, capítulo 2, versículo 1 al 16, simboliza la devoción de Cristo. La devoción de Cristo era agradar al Padre en todo y salvarnos a nosotros. ¿Tá? Vemos cómo Él entregó su vida. ¿Para qué? Para agradar al Padre. ¿Para qué? Para que el Padre nos perdonara a nosotros. ¿Me entienden? Él hizo todo por nosotros. Todo lo hizo Él. Nosotros simplemente nada. Lo único que hicimos es apartarnos y estar con el mundo como está el mundo hoy. Así éramos nosotros, ¿verdad? Entonces, miremos siempre a Cristo. Siempre tenemos que estar mirándolo a Él, porque Él hizo todo por mí. La tercera ofrenda, los sacrificios de paz, lo habla en Levítico, capítulo 3, versículo 1 al 17. Este sacrificio simboliza la paz que realizó Cristo entre Dios y el hombre. ¿Ah? Dios y el hombre. Dios estaba enemistado con el hombre. Dios estaba acá y Dios estaba acá y el hombre allá. Estaban enemistados, había una separación. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces Cristo viene, da su vida, se pone en medio, ¿tá? ¿Y qué hace el Padre? Me a Cristo, todo lo que Él sufrió por mí, bueno, y por medio de Cristo escucha mis oraciones porque Él intercede por mí, ¿me entienden? Cristo está intercediendo por los hijos de Dios. ¿Por qué Dios el Padre nos escucha? Porque Cristo está intercediendo por mí, ¿tá? Todo lo hace Él. Nosotros simplemente somos aquellos que salimos privilegiados de ser salvos. No por ser buenos, sino por ser buenos pecadores. Malos, lo más perverso y malvado fue que eligió Dios en este mundo. Bueno, ¿para qué? Para ahora nosotros ser un sacrificio para la gloria del Padre. Entonces, Cristo fue aquel que hizo este sacrificio de paz entre Dios y el hombre. Bueno, antiguamente lo hacían con un corderito, ¿verdad? Un animal. Hacían ese sacrificio, mataban el sacrificio para aplacar la ira contra el pecado. Bueno, estas ofrendas eran de olor fragante para Dios. Bueno, y lo dice en Levítico, capítulo 1, versículo 9. No puedo mirar todo porque si no se nos va todo el estudio, ¿verdad? Pero le doy la cita para que después en su casa ustedes miren y lo lean. Levítico capítulo 1, versículo 9, versículo 13, versículo 17, capítulo 2, versículo 2, versículo 9, versículo 12, capítulo 3, versículos 5 y 16. Las otras dos ofrendas que faltan por el pecado, lo dice en Levítico capítulo 4, versículo 1 al capítulo 5, versículo 13. Ahí nos habla todo el relato de las otras ofrendas. ¿Cuáles son esas ofrendas? La ofrenda de falta, la ofrenda de equivocaciones, ¿ah? O pecar por deliberadamente o también o por desconocimiento, ¿verdad? Bueno, ellos tenían esa ofrenda. Todos estos sacrificios se hacían en representación de ¿quién? De Cristo, que iba a morir en el futuro por nosotros y por ellos. ¿Ah? Entonces vemos cómo Dios ya enseñó a su pueblo cómo Dios odiaba el pecado. Por eso su pueblo estaba continuamente ofreciendo sacrificios, ¿verdad? Para que Dios estuviera aplacando su ira contra el pecado de ellos. Bueno, viene Cristo a morir ¿por quién? Por nosotros, por nuestros pecados, ¿verdad? Porque nosotros estábamos enemistados con Dios. Él tuvo que venir a esta tierra para que nosotros volviéramos a tener una relación con Dios.
¿Me entienden? Él estaba perfecto en el cielo. Él tenía una relación perfecta con Dios, porque él estaba en la pureza, estaba en la santidad, estaba allí en el tercer cielo con el Padre. Estaba perfecto. Pero alguien tenía que venir a morir por nosotros. Y tenía que ser perfecto. Y tenía que estar sin mancha y sin pecado. Y Dios miró al mundo y no había uno. No hay perfecto ni un uno, dice la palabra. Ni uno. Entonces, ¿qué dice Cristo? Padre, voy yo a salvarlo a ellos. Entonces vino el Hijo de Dios a morir por nosotros. Dio su vida. Es un sacrificio vivo, ¿verdad? Dio su vida por nosotros. Mateo 27. Mateo capítulo 27. Versículo 46. Mateo 27. Versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Tá? Dios, el Padre, desamparó a su Hijo, ¿tá? Volcó toda su ira contra su Hijo, esa ira que yo merecía de mi pecado. Cristo estaba siendo sacrificado por el pecado, ¿tá? Muriendo por mí. ¿Para qué? Para yo poder tener esa relación con el Padre. Y Jesucristo hizo el sacrificio perfecto, ¿tá? Una sola vez, como dice la Escritura, por nuestros pecados, por nuestro pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Él fue el que murió por mí en la cruz. Y Él lo hizo todo. Todo lo hizo para que yo hoy viva una vida para la gloria del Padre, viviendo y imitando a mi Salvador, a mi Maestro. Entonces, ¿cómo vamos a saber, verdad, cuando una persona es imitador de Cristo? Por sus frutos. El Señor lo dijo: miren sus frutos, ¿verdad? No interesa lo que sepa de Biblia, no interesa si se crió dentro de un templo, no interesa si es maestro de maestros, no interesa. Nicodemo era un maestro de maestros, enseñaba la ley, pero no había nacido de nuevo. ¿Se dan cuenta la importancia de analizarnos? Ellos enseñaban las Escrituras como que enseñaban un libro de historia. ¿Ah? Ellos capacitaban gente, pero no se analizaban ellos con las Escrituras. Y hoy en día la iglesia es lo mismo está pasando. Lo mismo está pasando en la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Enseña las Escrituras, pero sus líderes no se analizan en las Escrituras, porque ellos piensan que son mejores que lo que están enseñando. Y muchas veces Dios, dice la palabra de Dios, que usa lo peor del mundo, ¿verdad? Aquello peor lo limpia para hacerlo útil en sus manos. Nosotros siempre tenemos que estar mirando la Escritura. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios nos humilla, porque nos hace ver nuestros errores, nuestros pecados. Ahora, cuando nosotros enseñamos las Escrituras, y dice: yo soy el maestro, vengo a enseñar las Escrituras, mírenme, yo soy Gustavo. No, yo simplemente soy uno que enseña las Escrituras, pero esta Escritura me tiene que enseñar mi vida. Tiene que mi vida reflejar a Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 3, seguimos adelante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Bueno, la fornicación y la avaricia es todo lo contrario a la santidad y el amor de Dios. Es todo lo contrario. Miren lo que dice el versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bueno, la Biblia es bien clara. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Bueno, para entrar al reino de los cielos, tú tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Y tu vida está reflejando que no estás practicando estas cosas. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Nuestro enemigo, Satanás, va a hacer todo el esfuerzo para que nosotros caigamos, o sea, nosotros, los cristianos, caigamos en ese pecado de fornicación, de avaricia. ¿Para qué? Para estar lejos de Dios. Y al estar lejos de Dios, Dios no nos va a usar porque estamos en pecado. Y cuando Dios no puede usar a su iglesia porque está en pecado, ¿qué va a pasar? Su iglesia se estanca, ¿verdad? ¿Y quién es perjudicado? El lugar donde está. Porque ya no va a predicar,
no va a hablar de Cristo, ya uno se va enfriando, no lee la Biblia, no ora, no habla de Cristo, entonces empezamos a ser instrumentos útiles, inútiles, porque el Espíritu Santo está contristado dentro de nosotros. Pero Dios usa a hijos que se apartan de la fornicación y de la avaricia, ¿verdad? La fornicación y la avaricia van de la mano. ¿Verdad? Una persona fornicaria tiene que fornicar con fornicar con aquella, y nunca está satisfecho con una persona, ¿verdad? Por algo Dios nos dio una esposa, aquellos que somos casados. ¿Para qué? Para que estemos complacidos con nuestra esposa. Entonces, el fornicario no está complacido ni con un hombre, ni con dos hombres, ni con dos o tres mujeres. Siempre quiere más. ¿Y eso qué es? Avaricia. Avaricia. Entonces, Satanás es nuestro enemigo, y es el enemigo de Dios. ¿Tá? Y él va a hacer todo lo imposible. ¿Para qué? Lo imposible y posible para que nosotros caigamos en pecado. Por eso él va a poner cosas delante de nosotros para que nosotros estemos pecando en nuestra mente, ¿verdad? Y caigamos para que Dios no nos use. Entonces, el pecado sexual y la codicia van de la mano. Una persona inmoral siempre va a ser codiciosa, va a ser avarienta, ¿tá? Va a querer tener más y más, no va a estar nunca satisfecho. Bueno, para el mundo es natural, ¿verdad? Nosotros, como estábamos en el mundo, practicábamos estos pecados, porque era natural, pero ahora Dios me apartó de eso. ¿Ah? Me apartó de eso. ¿Para qué? Para llevar una vida en santidad y una vida apartada del pecado. Para estar satisfecho, para estar agradecido con Dios que nos ha dado una esposa, nos ha dado una familia, y estamos satisfechos, ¿verdad? Le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos da lo mejor. Pero el mundo va a estar buscando y cambiando. Pero lamentablemente eso se ha metido dentro de la iglesia. Y nosotros lo hemos experimentado, hemos visto, ¿verdad? Gente fornicaria, sirviendo dentro de las iglesias y siendo líderes, sirviendo y trabajando para Dios, no para el Dios de la Biblia, sino para el otro Dios. Y donde, como dije hoy, ¿dónde llevamos nuestra familia? ¿Dónde llevamos nuestros hijos para que escuchen y le enseñen un mensaje de Dios? ¿Verdad? Bueno, el que le esté enseñando tiene que ser irreprensible, tiene que tener los requisitos que dice Primera de Timoteo. Si no, no puede estar hablando, ¿verdad? Y en este caso, practicando la fornicación y la avaricia. Entonces, debemos analizarnos. Primeramente, esto tiene que empezar por nuestra vida, ¿verdad? Para poder cada día ser más santos, ser más útiles en la mano del Señor. Entonces, debemos buscar la santidad, porque Él es santo. Dijo, yo soy santo, santo, santo. Y ustedes, hijo mío, sean santos. Entonces nosotros, los hijos de Dios, debemos buscar la santidad. No como el mundo no busca la santidad. El Hijo de Dios busca la santidad. ¿En qué? En la obediencia en la palabra de Dios. Cristo, cuando estuvo viviendo en este mundo, ¿qué buscó? La santidad, ¿verdad? No había pecado en Él. ¿Por qué? Porque siempre agradaba al Padre. Nosotros, ahora que somos hijos de Dios, tenemos una nueva vida, debemos vivir la vida de Cristo, una vida de santidad, compararnos con el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículo 4. Bueno, acá está hablando del diario vivir, ¿verdad? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Acciones de gracia. Bueno, aquí Pablo nos está enseñando a través del Espíritu Santo en nuestro diario vivir, nuestra boca. ¿Qué tiene que salir de nuestra boca? ¿Verdad? Nuestra lengua. ¿Qué sale? Bueno, analicemos cada uno de nosotros. ¿Qué más hablamos nosotros durante el día? Todos los días. ¿Verdad? ¿Hablamos más de Cristo o hablamos del mundo? O de las cosas del mundo. Tenemos que pensar. ¿Hablamos más versículos bíblicos o hablamos temas del mundo? Como el mundo está hoy en día, que es el tema de moda, el coronavirus. Bueno, ¿qué hace el cristiano? ¿Está hablando del coronavirus o está hablando de la Biblia? El cristiano no está para hablar de lo que habla el mundo. El cristiano está para hablar de la predicación del Evangelio, hablar del Evangelio, hablar de su Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Si Dios es Cristo, mi boca va a salir palabra de Cristo. Si tengo el Espíritu Santo dentro de mí, ¿qué va a salir de mi boca? Palabra de Dios, ¿verdad? Porque para eso me eligió Dios. Tiene que salir nuestro lenguaje,
un lenguaje santo, un lenguaje bíblico, no un lenguaje vulgar como el mundo. Entonces acuérdense que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces nuestra mente va a hablar, nuestra mente, lo que tenemos acá en nuestra cabeza, es lo que va a salir por nuestra boca. Entonces, ¿qué escuchan nuestros hijos? ¿Qué escuchan nuestros vecinos? ¿Qué escuchan nuestras esposas? ¿Palabra de Dios en nuestra boca o palabras mundanas? ¿Qué escuchan aquellos que trabajan con nosotros? Bueno, si decimos que amamos a Cristo, nuestra boca también tiene que hablar de Cristo. Entonces, este versículo 4 nos habla de las malas palabras, palabras obscenas, degradantes, palabras sucias, también juegos de palabras. Es muy común en el mundo que vivimos de jugar con las palabras, malas palabras, ¿verdad? Y de insultar. Es muy común. Aquellos que hemos trabajado con cantidad de hombres juntos, es muy común entre los hombres hablar malas palabras, ¿verdad? Y hacer el juego de malas palabras. ¿Para qué? Bueno, para insultar a alguien, para reírse de alguien, o simplemente para ser vulgar. Y para el mundo el más vulgar es decir, wow, ¿cómo habla este hombre? ¿Verdad? Pero nosotros los cristianos somos diferentes, debemos ser diferentes, porque para eso me escogió Dios, para que yo viva en este mundo diferente, que mi boca hable palabras diferentes, que esté hablando y la gente que me escuche debe escuchar lo que habló Cristo. ¿Tá? Entonces debemos usar nuestra boca para las cosas morales, las cosas santas, las cosas puras, no para las cosas inmorales. Entonces un cristiano cuando está en un ambiente así inmoral, ¿verdad? Un ambiente de malas palabras, un ambiente de chusmerío, un ambiente malo, el cristiano, ¿para qué está ahí? Para hacer luz. Y si el cristiano no puede hablar, ¿qué tiene que hacer? Callarse o apartarse, o simplemente orar mentalmente, ¿verdad? Y encerrarse con su Dios. Bueno, no practicar lo que ellos practican. Debemos huir. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Otra vez. Y está hablando a la iglesia. Quiero que entiendan, hermanos, que Dios no está hablando al mundo. Le está hablando a la iglesia. ¿Ah? ¿Y qué quiere decir? Que si Pablo le está hablando a la iglesia de Colosa, era que estaban practicando estas cosas. ¿Ah? Y hoy en día, si en aquel entonces se practicaba, hoy también pasa lo mismo. Porque no somos perfectos. La iglesia es un lugar donde van personas imperfectas que quieren ser igual que Cristo, perfectos, ¿verdad? Por eso nos congregamos y estudiamos las Escrituras, porque queremos llegar a la perfección de Cristo, porque Cristo viene a buscar gente, hombres y mujeres, que se parezcan a Él, ¿me entienden? Por eso nosotros nos reunimos. Pero bueno, si estaba pasando esto en la iglesia de Colosas, hoy en día está pasando exactamente lo mismo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Nuestra boca no puede hablar malas palabras, ¿verdad? Tiene que ser palabras de la palabra de Dios. Si tenemos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te va a contristar. Cuando salga una mala palabra, ¿verdad? Ahí me estoy ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque todo pecado, ¿a quién primeramente ofendemos? A Dios. Es a Él que ofendemos. Muchas veces agarramos a uno y nos reímos de uno y ofendemos a uno y pensamos que lo agredí a Él. Pero si yo soy cristiano, a quien primero estoy ofendiendo es a Dios, ¿verdad? Es a Dios. El mundo se ofende de palabra. Se insultan, se ríen, ¿verdad? ¿Y quién es el que dice mejor palabra o mala palabra? Bueno, y el que ganó, ganó, hoy me la ganó. Pero mañana le voy a decir otro insulto y yo le voy a ganar. Y así el mundo, ¿verdad? Porque nosotros estuvimos ahí, en ese juego de malas palabras. Entonces, pero ahora que tenemos el Espíritu Santo, somos templo de Dios, nuestra boca tiene que salir palabra de la Biblia de nuestra boca. Entonces, este versículo es para la vida práctica en Colosenses, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 8, es un cristiano que en su vida práctica va dejando esas cosas. No es que tampoco nacemos de nuevo y ya, ¡pum!, dejamos todo. No, mientras estemos en este cuerpo no hay cristiano perfecto.
¿verdad? Mientras estemos en este cuerpo vamos a ir perfeccionándonos. Pero ¿cómo nos vamos perfeccionando? Cuando miremos la Escritura y miremos al Hijo de Dios y imitemos su vida. Entonces, debemos tener un vocabulario que sea para la bendición de las personas. Miren lo que dice Santiago, capítulo 3. Ya lo hemos visto varias veces, pero tenemos que repetir y repetir, porque nuestro Señor nos repite y nos repite una y otra vez las cosas. ¿Por qué? Porque nos olvidamos, ¿verdad? Somos muy olvidadizos, más de las cosas de Dios. Entonces Dios siempre está una y otra vez insistiendo con lo mismo, insistiendo para que los cristianos, los hijos de Dios, no nos olvidemos. Santiago capítulo 3, versículo 9 al 11, está hablando de la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Bueno, cualquier persona, ¿tá? Cualquier persona, cuando nosotros la insultemos, estamos como insultando a Dios, porque esa persona fue hecha a la semejanza de Dios. Dios la hizo. Y Dios mandó a su Hijo a morir por esa persona. Entonces, ¿quién soy yo para insultar a esa persona? ¿Me explico? Acá lo está diciendo Santiago. Están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. ¿A quién está hablando Santiago? Acá dice, hermanos míos. No le está hablando al mundo. Le está hablando a la iglesia, a cristianos. Hermanos míos, esto no debe ser así. Nosotros no estamos puestos para vivir una vida mundana, sino una vida que traiga gloria a Dios. Y nuestras palabras tienen que estar dándole gloria a Dios. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Bueno, ¿puede ser esto? No. O somos de Cristo y nuestra boca sale bendiciones, o somos del mundo y nuestra boca va a salir cosas del mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que analizarnos cada uno de nosotros. Bueno, esto, hermanos míos, no debe ser así, dice la Escritura. Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Bueno, ¿qué está saliendo de nuestra boca? Todo pecado, como dije, primero es contra Dios. Y cuando usamos nuestra boca, nuestra lengua, para lo mismo que usa el mundo, estamos pecando directamente contra Dios. El mundo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el mundo ama el pecado. Pero nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que amar a Dios y no ofender a nuestro Dios, sino amarlo y obedecerlo y someternos a Él, ¿verdad? No a las cosas del mundo. Entonces, estamos para bendecir a las personas. El cristiano no está para maldecir. Maldecir es hablar mal de las personas. Nosotros estamos para bendecir. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a orar por una persona, verdad? Que tantas veces oramos por, ay Señor, voy a orar por fulano, por sultana, que ayer me insultó y yo, bueno, le respondí y le dije, Señor, oro por ella, por la salvación, salva a tal fulano. Pero, ¿y yo mi trabajo? ¿Lo hice? No, yo lo insulté también. Yo no puedo después venir a Dios y decirle, Señor, sálvalo, porque me insultó. Yo, cuando me insultan, al Señor Jesucristo, cuando lo insultaban, cuando se reían de Él, ¿qué hacía el Señor? Padre, no le tomes en cuenta su pecado. Ten misericordia de ellos, ¿verdad? ¿Cuánto debemos de aprender, verdad, del Señor Jesucristo? Con nuestro carácter, con nuestro yo. Lo peor es que, para el ser humano, ¿verdad?, es que nos ofendan a uno, a mi persona. ¿Y quién sos vos para hablar así de mí? ¿Verdad? ¿Y quién sos? ¿Verdad? Que somos así. Cuando vienen nos ofenden a nosotros, ¿cómo nos defendemos? ¿Verdad? Pareciera que bueno, parece que vamos a luchar porque me ofendieron. O el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el perfecto hombre, el hombre, Dios que vino de allá del cielo, del tercer cielo, a habitar en este mundo sucio y hostil. Lo insultó. Tuvimos, porque también nosotros estuvimos ahí insultando al Señor cuando estábamos en el mundo. Y Él nos amó y tuvo misericordia, oró por nosotros y nunca nos insultó, ¿verdad? Por eso digo, sí tendremos que aprender del Señor Jesucristo. Bueno, muchas veces 10 golpes, cuando nos golpean, nos dan 10 golpes, de eso nos vamos a curar. Pero muchas veces de una palabra que nos dice una persona, ¿verdad?,
esa palabra puede quedar para el resto de nuestras vidas. Si yo a mi hijo voy y le digo, vos sos un bueno para nada, no servís para nada, no sé para qué naciste, ¿por qué no te morís mejor? El niño, le estoy haciendo un daño a él que le va a durar por toda la vida, ¿verdad? Y después hablamos muchas veces que, ay, mi hijo, y no se daría para nada, pero yo le enseñé, lo alenté, mi boca, salieron bocas de palabras de bendición, o fueron palabras de maldición y maldición y maldición. Maldecimos a nuestra esposa, maldecimos a nuestros hijos, maldecimos al vecino, maldecimos y maldecimos, y no somos cristianos, no representamos a Cristo. Bueno, tenemos que volver otra vez a los primeros pasos como cristianos, ¿tá? Volver otra vez. Entonces, debemos representar a Dios no solamente con nuestra predicación o repartir folletos o servicio de domingos, sino todos los días, con nuestras palabras. ¿Y dónde se van a ver? En nuestra familia. Primeramente en nuestra familia, porque son los que están todos los días con nosotros, ¿verdad? Debe ver un cambio en nuestra vida, en nuestra familia, dejar de lado, ¿verdad?, las malas palabras, palabras obscenas, y usar nuestra lengua para predicar la Biblia, hablar de Cristo, orar, usar nuestra boca para la gloria de Dios y bendecir a los oyentes, no maldecirlos. Entonces, en conclusión, debemos mirar nuestros caminos, ¿verdad? ¿Cómo estamos caminando? Día a día. ¿Estamos caminando como el Señor? ¿Estamos siendo de bendición a nuestro prójimo? Porque Dios dice amarme a mí y amar al prójimo, ¿verdad? Porque muchas veces, Señor, yo te amo, pero que nadie me moleste, porque yo no quiero, porque me van a conocer si me molestan. Dios me dice, ámame a mí, pero ama al prójimo que está al lado tuyo, ¿verdad? Porque si no amamos al prójimo que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Entonces, ¿de qué estamos usando nuestra boca? ¿Para bendecir a los demás o para maldecir a los demás? Debemos también orar por nuestras vidas, ¿verdad? Para que Dios vaya cambiando nuestra manera de pensar y nuestras palabras también. ¿Por qué? Porque queremos darle gloria a Dios, queremos ser mejor. Entonces, yo tengo que poner de mi parte. Muchas veces oramos, Padre, salva a mi esposa. Pero si yo a mi esposa, de mi boca, escucha palabras de mi boca, hirientes, palabras donde en vez de salir bendición y versículos, salen maldiciones contra ella, ¿cómo ella va a ser salva? Si tiene un esposo, entre comillas, cristiano, que vive insultando a la esposa, ¿me entienden? Es un ejemplo que estoy poniendo. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra parte. Queremos que nuestras esposas sean maduras y sean una mujer virtuosa. Bueno, depende del marido, ¿no? Bueno, la esposa quiere un hombre que sea, fiel a la palabra de Dios y sea un buen sacerdote, un buen predicador, un buen servidor de Dios. La esposa tiene que alentar a su marido y ayudarlo, ¿me entienden? Ahora si la esposa va y le dice, pero vos no servís para nada, sos, mil cosas, ¿verdad?, feas, el marido se va a bajar los brazos, no va a llegar, ¿verdad?, a la meta que él y Dios tiene. Entonces, tenemos que alentarnos los unos a los otros, los cristianos, ayudarnos los unos a los otros. ¿Con qué? Con palabras, ¿verdad? Con palabras, alentarnos con palabras, ayudarnos. Y eso cuenta el Evangelio. Así eran los primeros discípulos. Y así debe ser hoy la iglesia de Cristo. Alentarnos los unos a los otros, a seguir adelante con palabras, ¿verdad?, a imitar a Cristo. El Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Bueno, si yo digo que soy representante de Cristo, voy a andar en sus caminos. Si yo digo que Él es la verdad, voy a vivir la palabra de Dios, porque ando en el camino de la verdad, ¿verdad? Y voy a llevar, mi fin es ir a la vida. ¿La vida qué? La vida eterna, ¿verdad? Ir al Padre. ¿Por qué? Porque voy en el camino de Él. No cualquier persona va en el camino de Dios, sino aquel que tiene el Espíritu Santo. Y muchos van a venir aquel día, dijo el Señor, y van a decir, Señor, nosotros íbamos a tal templo, y hacíamos tal cosa, y yo cantaba, y yo evangelizaba, y yo saqué demonios, y yo prediqué. El Señor dijo, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no se veían
la vida de Cristo en la vida de ellos. Se veían una religión. Ellos hacían las cosas, ¿por qué? Por religión. Porque lo hacía mamá, porque lo hacía papá, o porque costumbre, ¿verdad? Como costumbre. Como los efesios, ¿verdad? Habían ido llevando todo adelante y habían dejado el primer amor. Ellos eran tajantes, eran estrictos, pero habían dejado de amar a Dios. Entonces, nuestra vida cristiana, nuestro hablar, nuestra boca, tiene que estar siempre unido, acompañado con el mensaje que llevamos, unidos, ¿verdad? Y bueno, si no te has dado cuenta que no vas en el camino de Cristo, en el camino de la vida eterna, bueno, hay una solución, que está el Evangelio. Primero arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Evangelio, cree en la obra que Él hizo, que fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Bueno, Dios dice, vengan a mí. Jesús dijo, vengan a mí. Jesús está llamando al mundo, vengan, arrepentidos. Yo le voy a dar una nueva vida, ¿verdad? Entonces, la religión no nos salva imitar al Señor teniendo al Espíritu Santo, porque si no tenemos al Espíritu Santo no podemos hacer nada, ¿verdad? Porque es Él el que nos guía. Cristo haciendo toda la obra, el Espíritu Santo me guía a mirarlo a Él, a conocerlo a Él, a imitarlo a Él, para que el Padre quede agradado. Si no tengo el Espíritu, no me estoy agradando a Dios en mi diario vivir con mis labios tampoco. Y bueno, y obviamente que si eres hijo de Dios, tienes la sangre de Cristo, que es la que te limpia de todo pecado, ¿verdad? Cuando caemos, el cristiano, ¿qué hace? Se arrepiente, confiesa su pecado, dice el nombre del pecado, Padre, perdóname porque hoy dije una mala palabra a mi hijo. Perdóname, Padre, porque hoy insulté a mi esposa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el cristiano sabe que el primer pecado es contra Dios. ¿Ah? Y aparte, estoy faltándole el respeto a una hija de Dios. Es la hija de Él, ¿verdad? Y a veces no nos tomamos en cuenta nosotros, principalmente yo que soy hombre, no nos tomamos cuenta, ¿verdad? Cuando uno a veces sale una mala palabra o una palabra que no debería salir, después dice, pero es la hija de Dios. Y yo voy a estar después delante del padre de ella diciendo lo que hice con ella. ¿Me entienden? Entonces, si tendremos que mirar nuestros caminos y analizarnos, y bueno, si no es una hija de Dios, es una persona hecha a la semejanza de Dios. Dios mandó a su Hijo Cristo a morir por ella también. ¿Tá? Así tenemos que mirar a las personas, con misericordia, como la miraba Cristo. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y nos siga alumbrando la luz de Cristo para ir sacando nuestros pecados, nuestra aspereza de nuestra vida, y que la palabra de Dios sea que nos moldee nuestra vida para que nos haga la imagen de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, Señor, es un gozo, Señor amado, tu palabra es tan clara, Señor. Señor, y al verlo a tu Hijo Jesucristo morir y sufrir todo por mí, esa ofrenda que Él hizo perfecta ahí en la cruz, oh Padre, para hacerse un sacrificio vivo, Padre, para hacerme un sacrificio vivo a mí. Señor, tan poco hago por ti, ten misericordia. Padre, que ni mi boca muchas veces te sirve, Señor. Oh Padre, enséñame, Señor amado, a ser un cristiano verdadero, a hablar lo que conviene, a vivir todo para tu gloria, Señor. Porque, Padre amado, separado de ti sé que nada puedo hacer. Por eso estoy, Señor amado, suplicando para que tenga misericordia de nosotros, tus hijos, y nos ayude, Señor amado, a ser mejores, porque queremos agradarte. Padre, que el Espíritu Santo nos siga perfeccionando y dándonos convicción de pecado para poder vivir una vida de santidad, una vida más cerca tuya, Señor. Una vida que nos semejemos al Señor Jesucristo, nuestro Maestro, oh Dios, nuestro Salvador. Padre, que podamos ser ese sacrificio vivo que tú esperas de nosotros. Oh Padre, fracasamos tanto durante todo el tiempo, Señor amado, contra ti, pecamos contra ti. Señor, quiero adorarte y alabarte por tu misericordia, por soportarme y por amarme. La gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos, por estar. Gracias por orar. Y por favor sigan orando, porque necesitamos oración. Esto sale
y va en camino porque ustedes, hermanos, están orando. Son ustedes que llevan esto adelante. Gracias por acompañarnos y Dios los bendiga y tengan una buena semana.